largo de los días 28 y 29 de abril se celebró en la localidad barcelonesa de Tordera la octava edición del Rally de Tordera Meydan Sport HG. Entre los alicientes se encontraba la presencia del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubái, el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cuyo nombre serviría para denominar el conjunto de pruebas del fin de semana. Es la octava edición que celebramos pruebas internacionales del mundo del rally ecuestre, y esta edición, aparte de ser un 3 estrellas, que es la máxima categoría, es Campeonato de España. Entonces es una prueba de muchísima calidad, pero al mismo tiempo muy exigente, muy técnica, donde los jinetes tienen que mostrar una habilidad, no es solamente dar gas, sino que donde el jinete tiene que ser muy hábil para saber dónde tiene que guardar y dónde puede coger velocidad. Así pues, la Guix Guinness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival juntó en Tordera a lo mejor del endurance español y una buena cantidad de jinetes extranjeros. Entre los favoritos se encontraban el equipo M7 de Emiratos Árabes, propiedad del Sheikh Mohammed, y también los catalanes de Humas Team, liderados por los campeones del mundo Jaume Puntí y María Álvarez. Los miembros del Humas Team suelen ser fijos en el Rally de Tordera, buenos conocedores de su recorrido técnico y vencedores de las distintas pruebas en numerosas ocasiones. Los caballos que llevamos aquí han llegado de Dubái. Aquí es la primera vez que también vienen aquí y los han llevado los que creen que evidentemente pueden ganar. Los caballos de Dubái, claro, están muy acostumbrados a correr en llano y todo. Aquí es un poco diferente por ellos, hasta para los jinetes, pero vamos, se adaptan perfectamente. Ellos ya son conscientes también que no es lo mismo que allí, y las velocidades que se cogen allí, y los caballos también ya los llevan diferente. El viernes se disputaron las pruebas cortas, el CEI 1 estrella de 83 kilómetros y el CEI 2 estrellas de 120 kilómetros, además de la prueba junior de 120 kilómetros. En cada competición, los jinetes, junto con sus caballos, tenían que completar el recorrido por fases. En cada fase, volver a la base inicial, donde se realizaba un exhaustivo control veterinario de cada caballo. Esta zona se llama el Vetgate. Mi misión aquí es organizar todo el Vetgate. ¿Cómo organizo el Vetgate? Bueno, muy sencillo. Los caballos entran aquí después de hacer el recorrido y aquí es donde chequeamos todo el caballo. Cada uno tiene su función muy específica. Los stewards vigilar la entrada de los caballos que entren perfectamente. Los jueces organizar un poco el Vetgate, que los caballos vayan a cada línea, que vayan en debida forma. Y los veterinarios, lógicamente, pues ver el estado del caballo. En la prueba por debajo de los 100 kilómetros, la vencedora fue Martina Codina con su caballo LF Elbas, que entró en meta por delante de Daniel García con Asturiano y Laia Soria con MP Airfo. Por su parte, la joven Laura Fernández con Air Hamac venció la prueba junior y la acompañaron al podio Jana Oms con Valet du Poncelet y Bruna Pujols con Diógene de Jansaris. Sin embargo, el plato fuerte del día fue el CEI 2 estrellas 123 kilómetros senior, cuyo dominio por parte del Humas Team sería un presagio para los hechos del día siguiente. Omar Blanco entró primero con Vicky du Poncelet y le siguió Paula Montalà con Barek Dubriou, y Ángel Soy cerró el podio con Huguiquén de la Solig. La gran fiesta del endurance español fue el sábado, con la celebración del Campeonato de España Open de 160 kilómetros repartidos en 5 fases. En la línea de salida, Blanco y Montalà, vencedores el día anterior, junto a grandes nombres como el ex campeón del mundo de motociclismo Alex Cribillé, María Álvarez, dorsal 2, o los árabes Salem Hamad Said Malouf Al-Kitbi, dorsal 71, o Gaid Abdul Bahid Kamis Saker, dorsal 78. El ride, la resistencia, es un deporte que tienes que ir de menos a más, no puedes salir a tope porque si no, no acabas las carreras. Entonces me costó muchísimo cambiar el chip y decir, oye, no vayas a fondo porque si no vas a acabar ninguna carrera, ¿no? Porque son carreras que ten en cuenta que duran 7, 8 horas, incluso 12 horas, ¿no? Entonces hay que ir pues, despacio. Pero antes íbamos en moto a 300 por hora y ahora el caballo pues va a 20 por hora, ¿no? O sea, es un cambio radical, pero que compensa porque yo creo que
te da un equilibrio y una serenidad que yo creo que es lo que he buscado, un poco de paz también, ¿no? Después de tantos años en plena competición en las motos. La carrera empezó rápida. En cada fase, los equipos de asistencia siguieron a sus equipos para mantener el mejor estado de sus caballos, un trabajo intenso y que supone un gran esfuerzo. El que llega va a largar antes de la próxima etapa si su frecuencia cardíaca está por abajo de 64. Y la termorregulación es uno de los factores más importantes para que la frecuencia cardíaca baje. Entonces, para el uno enfriar lo más posible este caballo que con estas montañas, con la velocidad, con el calor, está levantando mucha temperatura corporal y indirectamente o directamente mucha frecuencia cardíaca, al mojarlo baja la temperatura corporal y baja la frecuencia cardíaca más rápido que si no lo mojases. Como un deportista igual. El caballo, cuando termina una fase, tiene 20 minutos para pedir un control veterinario. Ellos piden control veterinario cuando su caballo está por debajo de 64 pulsaciones. Están controlando las pulsaciones de su caballo y cuando está por debajo de 64 pulsaciones piden control veterinario. Entran dentro de este recinto que es el Vetgate y es cuando se controlan estos parámetros. Se realiza un control de trote para ver que el caballo no presente ninguna cojera y posteriormente se hace un control metabólico para ver si el organismo del caballo está en condiciones de seguir con el esfuerzo. Se miran una serie de parámetros, deshidratación, color de mucosas, movimiento intestinal, relleno capilar, frecuencia respiratoria y con todo esto se evalúa la aptitud del caballo para continuar la carrera. La suerte que tiene esta disciplina es que es la única disciplina en que ves al cabo del día 4, 5, hasta 6 veces exámenes veterinarios completos al caballo. Entonces, bueno, pues nuestra misión en este caso es tratar de que el caballo esté en las mejores condiciones para llegar al final. La intensidad de la prueba fue muy elevada. Uno a uno fueron abandonando muchos de los 32 binomios del inicio, ya fuera por problemas metabólicos o de cojera detectados en las pruebas veterinarias entre las fases. Finalmente, solo 9 binomios terminaron el recorrido, cuya tecnicidad fue un lastre para las altas velocidades a las que están acostumbrados los jinetes internacionales. El Humas Team volvió a vencer gracias a Paula Montalà y su caballo Eco Falls en un espectacular sprint final con Jordi Aboix y Rieden, los únicos que fueron capaces de hacer sombra a Humas en Tordera. Omar Blanco cerró el podio y consiguió el bronce con Tonic de Becherel. En esta edición el listón se ha puesto muy alto y entonces, bueno, intentaremos mejorar los pequeños detalles que se nos han escapado, pero creo que Tordera después del 28 de abril o 29 de abril, que es hoy, solo puede aspirar a un campeonato de Europa o a un campeonato del mundo, que pueda superar lo que hemos hecho hoy.